Hola y bienvenidos a Dios en la empresa, el espacio en donde evidenciamos que es posible tener a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida y especialmente en el trabajo. Hoy estoy acompañada de dos hombres increíbles, además empresarios. Estoy acompañada de Leo Rosillo, él es el presidente de la empresa Pedelta, pero también es el presidente de la asociación Dios en la empresa. Leo, bienvenido. Buenos días, Sandra. Muchas gracias por la invitación y acá dispuesto a contestar todo lo que tengan para nosotros aquí. Contentísimos de tenerte. Y estamos con Juan Camilo Castellano. Juan Camilo forma parte del grupo de miembros de la comunidad de empresarios Dios en la empresa en el capítulo Jóvenes Son. Hola Juan, bienvenido. Hola Sandra, muchas gracias también por la invitación y aquí súper dispuesto para todo lo que tengas. Me encanta. Y voy a empezar por esto. Los dos son empresarios en su dimensión. Obviamente, pues Leo lidera una compañía que incluso tiene sedes en muchos países. Pero además, Leo, sacas tiempo para presidir una institución que se llama Dios en la empresa. Y eso a mí me parece demasiado lindo, porque pues siempre pensamos en un empresario, como es obvio, muy ocupado pensando en cómo liderar esa empresa. Entonces, ¿por qué dedicas tiempo a Dios en la empresa? Bueno, creo que dedicarle tiempo más que a Dios en la empresa es dedicarle tiempo a Dios. Y yo creo que tú siempre tienes que dedicarle tiempo a tu guía y tú siempre tienes que dedicarle tiempo a tu propósito principal de vida. Entonces, pues si le dedicamos tiempo a eso, muy seguramente las demás cosas van a ser más fáciles de afrontar. Y el tiempo es un recurso, sí, limitado, pero es un recurso en el cual si lo invertimos bien y si invertimos primero a Dios, claramente se verán los frutos en lo otro de una manera más clara y más tranquila. Y en tu caso, Juan. No, pues yo siento que es muy similar, o sea, de dedicarle el tiempo a Dios y sacarle el espacio para servirle, hace que al final todo valga la pena. O sea, que todo el trabajo que uno haga, que todo el desgaste, que todas, no sé, las trasnochadas, el estrés, realmente tenga un sentido mayor y no sea solamente en un plano superficial y humano, sino elevarlo hacia Dios y también ofreciéndoselo a Él en cada momento. Pero es que es delicioso escucharlos porque además uno podría pensar que muchos de ustedes, pues claro, ya tienen a Dios en su vida y lo tienen en sus empresas, pero entonces adicionalmente ustedes se vienen como líderes a tratar de llevar también ese mensaje a una comunidad. ¿Por qué? Porque uno tiene que compartir de lo que se enamora. Definitivamente, cuando tú sientes a través de tu fe, ¿sí?, esa certeza de lo que estás haciendo viene de Él, lo primero que quieres hacer es salir a compartirlo. Y qué mejor espacio que en lo cotidiano, en lo que hacemos, en el día a día, en nuestro trabajo, en poner nuestros dones, ¿sí?, en servicio de Él. Entonces esto es algo que no solamente emociona, sino que uno siente esa consolación y eso que te acerca a Él, esa emoción que realmente sabes que esto es algo que viene de Él. Y en tu caso, Juan, porque hay algo que es bien bonito y es que realmente tú eres una persona muy joven y sabemos que a veces en la juventud están ustedes además tomando estas decisiones muy trascendentes en la vida acerca de si se casan o no, acerca de si emprenden, forman una empresa o van a laborar en alguna compañía. En tu caso, estás en todo este proceso, pero además lideras Jóvenes Son. Entonces, ¿cómo nace ese llamado? Yo siento que, similar a lo que decía Leo, es un poco ese encuentro con el Señor, sí o sí, lo invita a uno a compartirlo, a darlo a los demás. O sea, es imposible tener un encuentro verdadero con Jesús frente a frente y no querer contárselo a todo el mundo. O sea, es algo que yo creo que nos pasa a todos. En mi caso fue así, fue ese encuentro primero con Él, donde le habla a uno el corazón y luego hace llamados. Entonces, un llamado particular que nos hizo a nosotros fue a participar de esta iniciativa Dios en la empresa y desde ahí respondemos, desde una misión que Dios encomendó en nuestros corazones y que la vivimos también desde ahí. O sea, desde tener en cuenta que Dios es el principal motor de todo y uno al final termina siendo un servidor y poniéndote también al servicio los talentos que al final Él nos dio y que uno al final los administra y ya está. Leo, cuéntanos qué es Dios en la empresa. Dios en la empresa es una comunidad de empresarios que queremos ayudar a otros empresarios a trascender. Y ese trascender no es otra cosa que dejar de disociar su fe con lo que hacen el día a día. Es cambiar
ese tablero de control, o más bien, no cambiar, sino mezclar el tablero de control con mirar la cruz. En el tablero de control puede mirar sus resultados, puede mirar su cumplimiento, puede mirar sus rendimientos, pero en la cruz puede mirar cuánto está impactando y a quién está tocando. Y en tu caso, Juan, ¿qué es Jóvenes Son? Jóvenes es un programa, un capítulo dentro de Dios en la Empresa, y lo que buscamos precisamente es fortalecer ese proyecto de vida de los jóvenes, pero con esa énfasis en Dios y teniéndolo a Él como el centro de todo. O sea, es algo que va más allá de solamente buscar un propósito, sino es buscar ese propósito de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros y poder desde ahí construir una vida donde se integren los valores cristianos en ella. Bueno, y si ustedes están, digamos, haciendo sintonía con esto que nos están contando Leo y Juan Camilo, pues los invitamos a que se acerquen a nosotros a través de los datos que aparecen en la pantalla y podemos obviamente conversar. Leo, hablabas de empresarios que ayudan a otros empresarios a trascender. Y obviamente, pues cuando nosotros pensamos en empresarios, pensamos en líderes que obviamente están buscando generar empleo, están buscando un retorno de la inversión, están buscando ofrecer un servicio o un producto, ¿cierto? ¿Cómo es esa trascendencia cuando se habla de Dios? Bueno, creo que en el camino de Dios y el trabajo ocurre como en el propio camino del encuentro y el sí a Dios. Y es que realmente cuando uno tiene ese primer encuentro, no es que uno no crea en Dios, no es que uno no crea en el ser superior, eso no pasa en la mayoría de las personas, en los llamados ateos. Realmente sí creen, realmente hay un miedo a tener un compromiso, porque saben que ahí hay un compromiso. Pues por el otro lado es lo mismo, el empresario cuando ya tiene ese sí, pues encuentra su espacio en su comunidad, en su iglesia, en su rosario y en sus cosas de la mañana, pero luego pareciera que la empresa es un espacio diferente, un espacio donde esto no se puede combinar. Entonces Dios en la empresa precisamente es eso, es ayudar al empresario a poder tener ese compromiso, y ese compromiso que sea auténtico y vivido, ¿sí? Es quitar esa separación que tenemos, ¿sí? De querer vivir encasillados en este es mi vida espiritual, este es mis hobbies, este es mi familia, y no, Dios nos quita cada uno de esos separadores. Y esa es la invitación que le hacemos a cada empresario, a que lo viva en su empresa y a que invite en su empresa a vivir esa espiritualidad. Y es muy valioso eso que tú dices porque en realidad nosotros somos seres integrales, o sea, y realmente no podemos como fragmentar lo que creemos o lo que pensamos o lo que sentimos y pues mucho menos la fe. Es bonito también contarles que en la comunidad de empresarios Dios en la empresa pues hay 3 pilares y siempre lo hablamos en este espacio. Uno es el reconocerse administradores de los bienes de Dios. Y Leo, ese primer paso para un empresario, ¿eso es difícil? Hombre, yo creo que es un llamado incansable que te hace a través de los dones que te dieron. El decir, estos dones que me dieron de poder liderar a un grupo de personas, te hace cambiar de ver a la empresa como un sistema productivo a ver una comunidad. Entonces, pues definitivamente el paso de sentirse administrador es un paso de una respuesta al incansable llamado en el cual lo que termina siendo en cada empresario es quitándole una carga infinita. Porque al saber que yo estoy administrando, voy a tratar de hacer la empresa excelente. Voy a tratar de, dentro de la empresa, todo lo que está gris y todo lo que está oscuro, todo por ahí donde el mal se mete y donde el mal corroe y donde el mal se mete, él comienza a limpiarlo, él comienza a hacer eso. Entonces, tú estás con él como administrador y él va poniendo las herramientas. Entonces, yo creo que no es un paso difícil, es un paso muy edificador y sobre todo que da mucha tranquilidad y confianza en el camino hacia adelante. De pronto a veces es que es un miedo a dar ese paso, ¿no? Un paso que tanto llena y tanto construye. Y en el caso tuyo, Juan, que están en este camino de empezar a crear este capítulo Jóvenes Son, que entiendo está en una prueba piloto, ¿sí? ¿Cómo es ese proceso de encontrar ese propósito? Es un proceso de, yo creo que principalmente mucha oración, tener primero pues ese espacio personal con el Señor, ese espacio íntimo con Él, donde Él le habla a uno al corazón. O sea, muchas veces yo me cuestionaba y yo decía,
sí, yo necesito que Dios me hable, yo necesito respuestas, pero no me habla. Y me di cuenta que es precisamente en ese espacio silencioso y en ese susurro al corazón donde realmente despierta lo más profundo que uno tiene. Entonces todo inicia ahí con ese encuentro personal cada uno con el Señor, luego ya después de ahí nos reúne en comunidad y es muy bonito porque los unos los vamos construyendo también con los demás. Entonces ese propósito de vida sí o sí se construye en la dinámica con los otros. Y es muy bonito porque somos jóvenes que tenemos inquietudes similares, contextos muy similares, sueños también muy similares. Y nutrirse también de la experiencia de los otros al final nos ayuda a edificar pues un propósito de vida y nos da muchas respuestas. Yo siento que los jóvenes necesitamos mucho de eso y más en la etapa que estamos viviendo la mayoría, que es establecer una vida profesional, saber qué camino tomar, saber cuál no. Es algo que nos da realmente muchísima claridad. Y miren que para las personas que todavía como que no se han atrevido a dar ese paso del que hablábamos, pensar por ejemplo en una empresa consagrada es algo que a veces no se comprende bien. O pensar en que soy un joven consagrado. ¿Qué significa la consagración al interior de una compañía? Bueno, lo que hablamos antes es esa declaración voluntaria de declararse administrador de los bienes de Dios. Eso claramente es la consagración en el cual yo le estoy diciendo, Señor, yo reconozco que esto es tuyo, ¿sí? Y reconozco que estoy aquí porque tú me quieres aquí, ¿sí? Y hazme un instrumento, ¿sí? Hazme ese sarmiento, ¿sí? Que necesitas para que haya fruto. Y ahí como que empieza el camino, ¿no? Porque también de entender que la consagración no es el fin, sino el principio. La entrego y ya empiezo el camino, pues, siguiendo lo que Dios quiere, ¿no? Y en el caso tuyo, Juan, tú estás consagrado. Sí, sí, sí. Exacto. Yo siento que es algo también que va por la misma línea. Es darle todos los días ese sí a Dios y dárselo de corazón. Entregándole incluso nuestro pecado, nuestras fallas y nuestra vulnerabilidad. O sea, es que cada decisión, cada tropiezo, cada acierto uno se lo puede entregar y al final Dios termina siendo como el jefe, el dueño de nuestras vidas. Es como si nosotros fuéramos una empresa y Dios fuera el que guiara todos los pasos. Entonces ya la oración se va viendo como ese diálogo con el Señor y decir, listo, pienso que esta decisión profesional puede ir por este lado, consultémoslo primero en oración, veamos qué es el Señor que nos va diciendo, qué despierta en el corazón y así pues ir tomando decisiones. Digamos que es una forma de discernir y así poder decidir estando en sintonía con lo que Dios nos pide. Y al final eso nos hace más plenos, más felices y mucho más libres. Y hay una cosa allí muy importante y es que en este, digamos, segundo pilar, que pasamos de la consagración a ser un Dios verbo, un Dios práctica, pues se habla incluso de reconocer unos valores y unos comportamientos alineados a esos valores. Y creo que eso también es como volver en concreto lo que es responderle al Señor. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Leo, pues, como presidente de la asociación y también como presidente de PEDELTA, en hacer ese Dios verbo y verlo en los demás? Bueno, y yo creo que además es la importancia de la asociación. Nosotros cuando comenzamos, o yo cuando comencé personalmente, o sea, daba tumbos porque no sabía qué hacer, ¿sí? O sea, tienes ganas de muchas cosas, tienes una llama encendida, pero no sabes cómo enfocarlo, ¿sí? Y entonces comienzas a hacer una cantidad de cosas buenas que no tienen un factor que genere algo constante en el tiempo. Entonces el tema de poder tener una metodología te está generando es un hábito, ¿sí? Para poder vivir eso que tienes en el corazón y que quieres compartir a través de lo que se hace diariamente en la empresa. Es que esto no se trata, como tú lo dijiste, de predicar, ¿sí? O sea, Dios en la empresa no son empresarios piadosos, ¿sí? Son empresarios que quieren poner a Dios en el centro y que se declararon administradores, pero necesitan algo para que sus empleados también comiencen a vivir eso. Y lo viven a través del amor. Y el amor se vive en las empresas a través del cuidado y a través de interesarse por la persona. Como te dije, es no ver un círculo productivo, sino ver una comunidad dentro de la organización. Y en el caso tuyo, Juan, que además estás viviendo directamente lo que es tener a Dios, pero también siendo líder para otros jóvenes, ¿cómo has hecho para mantener a esos jóvenes viviendo en el verbo, en la acción, en ser, digamos, un ejemplo de lo que Dios quiere de ellos? Sí, yo siento que un pilar de Dios en la empresa es la comunidad y siento que
todos nos nutrimos de esa misma comunidad. O sea, digamos que yo estaba liderando el grupo, pero en últimas uno termina también recibiendo un montón y aprendiendo un montón y también sintiendo mucho descanso en la comunidad, en los demás. Yo siento que el primer paso es entre todos irnos impulsando. O sea, eso ha sido bonito porque es una comunidad que ahorita es pionera, que estamos pues tratando de crear algo juntos y eso también pues permite mucho eso, ese feedback continuo de estar aprendiendo, de estar interesándose en la vida del otro y es literalmente despertar un interés genuino en conocer a la otra persona. Algo que me llama mucho la atención de Dios en la empresa es que las cosas no se quedan solamente en palabras, sino que uno realmente ve que esas palabras se contrastan también con los hechos y eso pues es un pilar fundamental a la hora de, pues, de vivir a Dios en la vida. O sea, ver a personas coherentes que no solamente te dicen cosas bonitas y todo, sino que ya en la práctica uno también ve la disposición de todos para hacer cosas, para trabajar, para proponer, para interesarse genuinamente por ti. Y es algo que parece pues muy sencillo en palabras, pero a la hora de ponerlo en acción pues es muy difícil. Y eso es lo que tratamos de lograr todos los días. Hay una cosa en la comunidad Dios en la empresa que ha sido, digamos, muy bonita y es que se ha logrado tener ese significado del ecumenismo. Y obviamente, Leo, tú como presidente de la asociación has sido un gran pionero de esto. Entonces, se ha contado con la fortuna de tener el apoyo de sacerdotes diocesanos, jesuitas, obviamente legionarios, pero incluso también contar con el apoyo de pastores cristianos. Y eso pienso que ha sido una construcción. ¿Por qué, Leo, cómo llega eso de ser una institución ecuménica? Yo entraría pensando en el símil con la propia empresa, ¿sí? O sea, las personas, ¿por qué llegan a las empresas? Llegan por su talento. Ellas no llegan por su credo, ni llegan por algún enchufe de alguien católico dentro de la organización o de alguien cristiano dentro de la empresa cristiana. Entonces, de la misma manera, creo que esa es la mejor forma donde el ecumenismo comienza a ser realmente más válido. Cada cual tiene su verdad revelada, ¿sí? Y eso es respetuosa, pero entre los cristianos hay muchísimas cosas más para sumar, ¿sí? Que para ponernos a pensar en las cosas que nos dividen. Y qué más que en lo cotidiano, que es en el día a día de lo que yo estoy haciendo y en la práctica de cuidar, ser empático y servir. Eso es absolutamente ecuménico. En el caso, digamos, de todos los que somos cristocéntricos, ¿no? Pero, por ejemplo, Juan, estoy segura que tú te ves retado permanentemente de pronto con amigos o jóvenes que manifiestan no creer. Y Leo nos explicaba ahorita, seguramente sí creen, pero no dan el paso, pero habrá personas que te han dicho yo no creo. ¿Cómo abordas tú a estos jóvenes y tratas de llevarlos a conocer la verdad? Se me venía a la mente muchas anécdotas porque estando en retiros de jóvenes y eso, siempre en cada retiro hay una señora que me dice, yo necesito que usted le hable a mi hijo, él no cree, yo no sé qué, por favor, dígale. Y en últimas, o sea, es primero entender que el objetivo principal no es que esa persona crea porque sí, ¿cierto? El objetivo principal, antes de todo, es que esa persona tenga un verdadero encuentro con Dios, se pueda encontrar personalmente con Jesús, no que diga que crea y ya, sino que realmente se pueda encontrar con Él. Entonces, lo primero que hago yo, orar en silencio, y lo segundo que hago yo es tratar de ser un puente, o sea, demostrar a Dios no solamente con lo que digo, sino más bien con lo que hago. Entonces, yo a mis amigos que son ateos y así, tengo amigos muy cercanos que son ateos y eso, y yo no llego a predicarles el evangelio y a decirles que Jesús es la salvación. Uno lo que hace es sencillamente tratar de ser rostro de Jesús y solamente cuando sea necesario hablar. Incluso hay gestos tan sencillos como escuchar, hay gestos tan sencillos como interesarse realmente por la otra persona, por invitar a un amigo a servir, a algún apostolado, a algún servicio voluntario. Ese tipo de cosas van generando inquietudes en las personas y dicen, ve, esto está bacano, o sea, ¿por qué mi corazón se siente bien cuando sirvo? Si yo no creo en Dios, si no quiero estas cosas, ¿por qué mi corazón se siente? Y desde ahí brota como esa inconformidad o esa curiosidad más bien. Y en últimas es Dios hablándoles por medio de diferentes experiencias y estrategias. El Señor también nos dice que hay que ser vivos, avispados para también llevar el Evangelio. Entonces la mejor forma es así,
actuando y siendo testimonio. Bueno, y los dos son líderes, porque en realidad es que en este momento aquí en esta mesa estamos hablando pues con el presidente de la Asociación Dios en la Empresa y con el líder de Jóvenes Son, capítulo de Dios en la Empresa. Coincide mucho pues con el primer pilar también de reconocerse líderes como Jesús, pero ustedes desde el ámbito personal, los dos, ¿cómo se sienten en ese liderazgo? O sea, ¿se sienten retados? Porque para nosotros felices y nos han inspirado a muchos, pero claramente los dos o sienten una carga. ¿Cómo se sienten en ese liderazgo dentro de la comunidad? Bueno, no, para nada creo que llevar, o sea, ser instrumento, como lo dije, ser ese sarmiento, no tiene por qué ser una carga, tiene que ser un gozo, ¿sí? Tiene que ser un orgullo. Y la verdad, anteponer las cosas del mundo a eso, los temores, el que dirán, el por qué hablan de Dios y por qué, pues creo que pasa a un segundo plano cuando tú estás viendo realmente y estás sintiendo que el camino donde vas es donde Él quiere que tú vayas. Entonces, no, yo no siento ningún tipo de presión o sea, todo lo opuesto, o sea, siento gozo, siento ganas, siento impulso y siento, como lo dije al principio, que esa fe en eso, esa fe que Él está infundiendo, al final se puede convertir en una gracia para poder realmente ser una imagen de lo que Él quiere. Y por mi lado, yo siento que hay una frase de Jesús que a mí me marcó un montón y es ese Jesús crucificado que dice tengo sed. Eso a mí me motiva un montón porque ese grito de tengo sed al final es un grito de Jesús en muchas personas que tienen sed de Él y es un grito de Él que tiene sed de muchas personas. Entonces, cuando me siento, no sé, agobiado, sin sentido, vuelvo a esa oración donde Jesús me dice tengo sed y ahí todo vuelve a conectar. O sea, se vuelve ya algo más como de alegría, de motivación, de no sentirse solo, de no sentirse cansado. Uno a veces con tantas responsabilidades, tantos pendientes, tanto cumplir aquí y allá, se le olvida a veces descansar en Él y saber que al final esto es un regalo. O sea, al final este llamado y esta misión que uno tiene es un don que Él nos da y que asimismo debemos valorarlo y debemos verlo. Entonces esa cruz y ese llamado que Dios me hace de tengo sed me motiva un montón a seguir adelante siempre. Y a mí me motiva un montón estar con estos dos líderes de la comunidad de empresarios Dios en la Empresa. A los dos mil y mil gracias. Espero que Dios los siga iluminando, que el Espíritu Santo los siga guiando para que nos sigan guiando a todos nosotros en este caminar juntos. Y a ustedes pues los esperamos como siempre dentro de 8 días aquí en nuestro espacio Dios en la Empresa. Los